Un segundito. Nosotros habíamos empezado a hablar justamente de biodisponibilidad. Esta es una palabra muy, muy parecida. No quiero que confundan biodisponibilidad con bioequivalencia. ¿Está bien? Porque la bioequivalencia tiene que ver con los llamados fármacos genéricos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de bioequivalencia, eso está más bien relacionado con todo lo que serían los fármacos genéricos, eso es lo que van a escuchar muchísimo en el día a día, y tiene que ver con la correlación farmacocinética. ¿Ven? Cuando hablamos de la correlación farmacocinética, nosotros estamos hablando de... Uy, no sé qué hacen esas líneas allí, pero bueno, no molesta. Tiene que ver con los estudios farmacocinéticos entre un preparado y otro. ¿Por qué se habla de todo esto? Porque cuando yo produzco un fármaco, hablemos de un enalapril para controlar la presión arterial, y yo invertí mucho dinero en ese enalapril, entonces esa formulación, si yo le llego a pasar a otra farmacéutica y yo tengo que cobrar un costo específico por esa formulación, yo no puedo simplemente dar de gratis porque yo trabajé mucho y por eso es que se habla de la patente. Hay muchas cosas en esta vida que se pueden patentar, pero los fármacos, dentro de todo, es cuando más se habla de patente. ¿Por qué? Porque la primera empresa que descubre una formulación que tiene un buen Tmax, un buen Cmax, que demuestra que es seguro, que es eficaz delante de una situación específica, ese fármaco entonces lleva el título de droga original. Y esa patente que yo tengo de esa formulación, yo puedo vender a otra empresa, solo que la otra empresa tiene que testar realmente si el fármaco que ellos producen también es efectivo y también es seguro. Ahora piensen un poquito. Para pasar las fases de producción de un fármaco, ustedes bien saben que primero se tiene que pasar la fase de test con seres humanos. Si cada empresa que producía un medicamento tuviese que pasar la fase de test con seres humanos, cada formulación iba a llevar un costo altísimo y nunca íbamos a tener medicamentos más baratos. Y básicamente esos son los fármacos genéricos. Son fármacos que yo voy a hacer una correlación o una equivalencia farmacocinética entre sus preparados farmacéuticos. Tengo una fórmula que yo ya estudié en mi empresa que tiene buena Cmax, buena Tmax, pero ¿qué pasa? Yo preciso corroborar en otra empresa de que esa fórmula funcione. Es un fármaco bioequivalente. Tiene que tener una velocidad de absorción y tiene que tener una fracción de absorción similar, y entonces nosotros podemos decir que el fármaco es igual de eficaz y seguro. Los estudios de bioequivalencia y son estudios de biodisponibilidad donde se busca factores que cambien, básicamente, que atribuyan, que yo diga que el fármaco es igual de efectivo y seguro. No son ensayos clínicos. Gente, ¿qué son los ensayos clínicos? Es la prueba que se hace con seres humanos. Para yo hablar de un fármaco bioequivalente, yo no tengo que hacer con un ser humano y exponerle otra vez para ver si aparecen efectos adversos. O sea, vamos a volver a exponer a ver si da cáncer. No, yo ya hice un estudio y ya demostré en una droga original que esta fórmula es efectiva y es segura. Ahí yo vendí esa fórmula patentada para otra empresa. La otra empresa solamente tiene que demostrar que su área debajo de la curva AUC, que su Cmax o su Tmax es o 20% por arriba o 20% por abajo. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Si yo estoy hablando de una droga, voy a borrar, a ver, borrar todo. Cuando yo estoy hablando de una droga, fíjense, por aquí concentración, por aquí tiempo, este es la concentración mínima efectiva, esto sería la concentración máxima terapéutica, y acá voy a dibujar mi droga original. Bien, esta es la droga original, esta es la Cmax, esta es la Tmax. Yo puedo dibujar entonces por aquí una primera droga que también es segura. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Esto que está acá. Esta es la droga A, esta es la droga A,
¿Consiguen ver? Sí, Sí, doctor. Sí. Maravilla. Y esta es la droga B. Esta droga que está acá es segura. Matheus tem que estar ¿Sí o no? sexta-feira lá. Ele Aún sí, ¿no? Es tem seguro. aula hoje, amanhã e sexta. Então ele tem que estar sexta-feira lá. Mateus, seu áudio está Sexta-feira. ligado. seu áudio. Mateus, Deixa eu deja de preocuparte, sos un alumno de medicina, papá, tenés aula todos los días de tu vida, la vida es un aula. Cuando te vas caminando por la calle y le ves a alguien caminando, tenés que mirar sus cabellos, a ver si no te traduce una enfermedad. Mira un poquito el formato de los ojos, de las manos. La vida es un aula para el alumno de medicina. Sexta-feira, sábado y domingo, ¿eh? Acuérdense que estamos ahora en pandemia y que Brasil tiene prohibido venta de bebidas alcohólicas a partir de mañana. Así que eso les va a facilitar a estudiar farmacología porque semana que viene les puedo hacer preguntas al respecto. Volvemos aquí. Esta droga del medio, mi droga original que tiene una concentración máxima, esta otra droga también tiene una concentración máxima y esta otra droga también tiene una concentración máxima. De aquí a aquí yo tengo que hay 20%. Opa. Entonces, de aquí a aquí también tengo que hay 20%. Eso es lo que me pide, ¿sí? La farmacéutica para autorizarme a vender. Repito, el del medio, la droga original. La droga A, ella es segura y ella es efectiva porque pasó esta línea que era la línea mínima de efectividad. Entonces, la droga A, ella es efectiva. ¿Ok? Y tanto la droga A como la droga B son seguras porque no pasan ese techo. Ellas se mantienen acá en este espacio terapéutico. Entonces, yo cuando voy a comparar área debajo de la curva, Cmax y Tmax, veo que no existe más de 20% de diferencia con relación a la droga original. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la diferencia entre la droga A y la droga B? Cuéntenme un poquito. Prof, essa é uma dúvida que eu tinha a respeito da droga B, por ser mais próxima da linha de toxicidade máxima. Ela seria menos recomendada? No, porque ella continúa estando en el espacio terapéutico. Não interfere, mesmo tendo No próxima do teto de Mismo, toxicidade. mismo estando próxima del techo de toxicidad. Recuerden que esa línea se llama máxima terapéutica. Opa, si esa droga pasara, voy a dibujar acá una droga tóxica. Ahí pasó. Ella es súper efectiva, más rápida. Su Cmax, ella alcanza antes, inclusive en el tiempo, pero ella pasó el espacio. Esta droga acá, ella no sirve. ¿Ok? Sin embargo, las otras que nosotros vemos, las otras sí sirven. A y B sí son efectivas porque están en ese espacio, mismo estando cerca. Mi pregunta fue, de la B hasta la A, ¿hay cuánto de diferencia? 20, 40. 40. 40, Porque 20, 20 de diferencia del original con la B y después de acá para abajo hay más 20. Entonces yo lo que pregunté fue, ¿cuánto es 20 más 20? ¿Entienden? Tengo de la A hasta la B 40, 20 para abajo, 20 para arriba. Entonces fíjense, de una droga genérica a otra, yo puedo tener hasta 40% de diferencia. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado cuando hablo de bioequivalencia. La bioequivalencia compara área debajo de la curva, Cmax y Tmax. Debe ser 20% comparando con la droga original. Pero si yo comparo dos drogas genéricas entre ellas, puede haber un poco más de diferencia. Recordar que lo que yo evalúo es cantidad absorbida, velocidad de absorción. Si se absorbe menos cantidad, yo tengo área debajo de la curva y Cmax diferentes, porque se absorbió menos. Ahora, si se absorbe más lento, yo voy a tener menos Cmax y voy a tener cambios en la Tmax. Esta es la idea, gente, por eso son 3 parámetros, ¿sí? Medicamentos genéricos, hablé de la patente, el fármaco nuevo, hasta que se vende a otra compañía. Ellos deben ser bioequivalentes a la droga original. O sea, estadísticamente tiene que tener más menos. ¿Qué significa más menos? Para arriba o para abajo, así como mostré en el dibujo.
20% comparando al original. 20% de Cmax, de Tmax y de área debajo de la curva. ¿Ok? Entre un genérico y otro, ese era droga A y droga B, puede haber hasta 40% de diferencia por el tema de 20 más 20. La bioequivalencia terapéutica, ¿qué es lo que significa? Yo puedo valorar la eficacia y la tolerancia. Fíjense, si yo tengo un dolor de garganta, una amigdalitis, y tengo que dar a ese paciente con amigdalitis una penicilina. La penicilina, yo necesito, no sé, 10%, 50% de su fórmula para poder tratar. Así que si yo le doy una droga que es 20% a más o 20% a menos, no interesa. Yo mismo sí voy a estar logrando una súper efectividad. ¿Ok? Porque la bioequivalencia acá no es tan importante. Ahora, cuando yo estoy hablando de un cáncer, el cáncer, la quimioterapia, yo encontré un quimioterápico que era exactamente aquel que está consiguiendo bancar. Ahí viene otro quimioterapia, misma droga, pero en el caso la siguiente droga es un fármaco genérico. En ese caso, tener 20% a menos de eficacia. Ah, doctora, pero está aprobado. Sí, está aprobado, pero yo sé que es un genérico, que él puede tener 20% a menos de Cmax, 20% a menos de efectividad. En este caso, esa concentración a menos puede tener una implicancia, porque la droga que realmente se demostró que es efectiva es la droga original, ¿ok? ¿Se entendió esta parte? Perdón. Perdón. Es alergia ya a las clases, tanto tiempo sin enseñar. ¿Se entendió, gente, la idea? Dependiendo de la enfermedad, ese 20% a más o a menos puede tener una implicancia. Eso es bioequivalencia terapéutica. La absorción es lo más importante de todos los pasos que nosotros hablamos en farmacocinética, porque así como vieron, la absorción tiene una repercusión en todo, en área debajo de la curva, Cmax, Tmax, pero la distribución no es menos importante. La distribución de la llegada, ¿ok? Se absorbió, pasó, primer paso hepático, pasó el intestino, pasó el transporte, difusión pasiva, cotransporte, antitransporte, lo que sea. Directamente elegí la vía intravenosa, no tengo primer paso hepático. Llegó a donde tiene que llegar, ¿cómo? OPA, hay medicamentos que se unen, por ejemplo, a las proteínas. Hay medicamentos que dependen de la volemia. Y acá tengo situaciones especiales. La distribución tiene que ver con el sitio de acción del fármaco. Si yo estoy hablando de un fármaco que trabaja adentro de una célula sanguínea, como la plaqueta tiene, entre otras funciones, dentro de su estructura, la formación de eicosanoides. Yo tengo que bloquear una enzima que se llama ciclooxigenasa, no se forma algo que se llama tromboxano A2 y allí yo tengo el bloqueo de los abrazos entre las plaquetas, la agregación. ¿Ok? Las plaquetas le encanta aglomerarse, ese es su trabajo. Si yo le corto ese trabajo, yo evito la aglomeración. ¿Entendido? Entonces, ese lugar donde tiene que trabajar, eso es la distribución del fármaco, depende que llegue allí. Segundo ejemplo, estoy hablando de un fármaco que tiene que llegar al sistema nervioso central. Ustedes saben que fisiológicamente mi cuerpo tiene constituido una barrera hematoencefálica. No es que llegó a la sangre y ya está en la neurona. No, no, no. Hay unas capas que hay que atravesar, unos espacios que hay que atravesar, y eso es lo que se conoce como barrera hematoencefálica. Ay, doctora, ¿para qué yo quiero saber eso? Ejemplo clásico. Paciente viene con fiebre, dolor de cabeza, vómitos, signos meningios que ustedes van a estudiar en semiología, y el cuello está todo duro y le hago unos signos, le molesta la luz, eso se llama fotofobia, le molesta ahí los ruidos, y el paciente eventualmente descubrí que está con meningoencefalitis. Opa, le hago una punción lumbar, me crece en la punción lumbar un germen X y ese germen me mandan un antibiograma y me dice, este paciente precisa recibir este antibiótico. Y yo, maravilla.
Tengo el diagnóstico, sé que el paciente tiene meningitis, tengo el germen, sé el antibiótico que tengo que colocar. Problema: ese antibiótico no cruza la barrera hematoencefálica. Yo mandé a estudiar el germen y el bioquímico me dice, es sensible a piperacilina. Piperacilina no cruza la barrera. ¿Y ahora qué hago? Esa barrera, si yo le doy por la vena, nunca va a llegar allí. Eso es la distribución. Entre otras cosas, les comento que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando el germen es sensible, no sé, a un aminoglucósido, una amicacina, y es la única sensibilidad, se coloca un catéter intracraneal dentro de los ventrículos laterales del sistema nervioso central. Ese catéter va allí, la neurocirujana nos coloca y entonces hacemos la aplicación adentro directamente del ventrículo lateral del cerebro. Eso se llama aplicación intratecal. Gente, lógico que no voy a hacer eso con todo el mundo. Ay, tengo una meningitis, vamos a hacerle un agujero en su cabeza, colocar un catéter en su ventrículo. No, es una situación extrema, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con espacios específicos, como la barrera hematoencefálica. Se valora otras situaciones donde el paciente tiene, como en el caso de la mujer que está embarazada o que está lactando, hay ciertos medicamentos que atraviesan esa leche materna, se secretan por la leche materna. Y si yo no hago caso con eso, le puedo intoxicar al bebé. Entonces, todo eso tiene que ver con la distribución. Lo mismo en el embarazo. Y eso van a estudiar ustedes. Hay fármacos que tienen categorías específicas de acuerdo a la situación. ¿Está embarazada la mujer? ¿No está embarazada? ¿Puedo o no puedo dar el fármaco? Distribución. ¿Ok? La distribución nosotros evaluamos por algo que se llama volumen de distribución aparente. Tiene que ver con la cantidad de fármaco que yo le di y con la concentración que se alcanzó en la sangre. Recuerden, gente, que ustedes no van a sacar un pedazo del cerebro para ver si el fármaco llegó allá. Ustedes miden en la sangre. Entonces yo sé que yo le di 200 miligramos en tanto tiempo. Ahí yo voy en la sangre a controlar y veo cuántos miligramos está en la sangre. Volumen de distribución aparente del fármaco. ¿Está bien? Entonces, eso tiene valor cuando voy a estudiar. Tercer ítem, les mencionaba también con la distribución que tiene que ver la unión a las proteínas plasmáticas. Hay fármacos que tienen cero unión a las proteínas plasmáticas y eso va creciendo, ¿sí? De repente cero unión con el litio, con el atenolol, fármacos muy frecuentemente utilizados. Va casi a la mitad con la digoxina, un antiarrítmico, un fármaco que es un inotrópico cronotrópico negativo. Vamos a estudiar en su momento. De repente, los antibióticos, las penicilinas y su familia, la penicilina eventualmente tiene más unión con proteínas y después tengo los fármacos como los anticálcicos que dependen de la proteína, nifedipino, amlodipino, opa, eso depende de la proteína. Benzodiazepina que están pegados a la proteína como el diazepam, ¿sí? Depende de las proteínas. Los anticoagulantes totalmente unidos a las proteínas. Entonces, la fijación no solo tiene que ver a la albúmina, sino tiene que ver con los sitios. Obviamente yo nunca les he preguntado en un examen, ¿en qué sitio se fija la benzo? No, gente, eso no. La idea acá es la siguiente, este fármaco tiene mucha unión a proteínas. Doctora, ¿a mí qué me importa si el fármaco tiene unión a proteínas? Yo puedo leer eso. Pero a vos te importa que tu paciente tenga cirrosis hepática. ¿Saben lo que es la cirrosis hepática, no es cierto? ¿Qué es la cirrosis hepática? ¿Qué es la cirrosis? Ok. Falla hepática, todo el mundo de acuerdo. El paciente con cirrosis no tiene buena función hepática. Una de las funciones del hígado es producir proteínas. ¡Charán! 90%, para ser más específico. Ahí si yo no tengo proteínas porque el hígado no produce, ¿cómo se va a transportar y distribuir ese fármaco? Eso interfiere en el paciente. Segundo ejemplo, el paciente tiene hipopapemia, no come, ¿sí? El papá no funciona. El paciente está desnutrido.
El paciente desnutrido tiene hipoproteinemia. ¿Ok? Esa distribución tiene que ver. Tercer ejemplo, mi paciente tiene un síndrome nefrótico. Él sí produce, él sí come, pero él orina la proteína. Ahí también tiene hipoalbuminemia, forma parte del síndrome nefrótico. Ese paciente va a tener alteración de la unión a las proteínas plasmáticas. Entonces, eso es lo interesante. La distribución se puede ver afectada con relación a la variabilidad individual. Compartimientos especiales, yo les hablé ya de los compartimientos especiales. Hablamos de embarazo, hablamos de placenta, ¿sí? Porque a través de pasar por los lagos placentarios puede llegar al feto. Entonces la mujer toma un medicamento y pasa la placenta y llega al feto. O la mujer que está dando de mamar toma un medicamento y de repente puede pasar por la lactancia materna. Hablé de las células de la sangre que también llegar a distribuirse hasta ahí es complicado. Y de la barrera hematoencefálica. Fíjense acá, estas flechitas van mostrando, llega la sangre y no es que yo perfectamente voy a pasar y mostrar. No. Eso que está recubriendo ese espacio perineuronal, ese espacio ependimario, es como una cápsula ependimaria. Recuerde que existe algo que se llama meninges y que después de la sangre no entra directamente la neurona. Ahí empieza a circular por el líquido que baña el sistema nervioso, que es el LCR. Él se mantiene en un espacio y eso después se drena por los senos venosos. Para llegar a la neurona tiene que atravesar ese espacio ependimario y después finalmente llegar a la neurona. O sea, un fármaco que va a llegar a actuar en el sistema nervioso necesita ser compatible con el atravesamiento de la barrera hematoencefálica. Ay, doctora, yo sé que los gérmenes que producen meningitis, las cefalosporinas, que es una familia de antibióticos, son efectivas. Ok, son efectivas. No todas atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces no tiene sentido que sea efectiva si no da para llegar. Y no se olviden que no todo el mundo le vamos a poner un catéter allá adentro, ¿sí? Cinética de distribución tiene que ver con unos modelos de los compartimientos. Esto, gente, solo para tener una idea de los dibujitos, bien fácil de entender. Monocompartimental. Le puse y rápidamente se distribuyó uniforme. Ahí está el primero para arriba. Le inyecté y ya está distribuido. Bicompartimental. Bueno, el bicompartimental, el fármaco le puse, el fármaco se distribuye y después el fármaco se equilibra. Tricompartimental. Tricompartimental, le pongo el medicamento, el fármaco se va a los órganos bien irrigados, después letra C, estoy arriba a la derecha, letra C se distribuye de forma general y después al final se acumulan ciertos órganos. Entonces ahí yo estoy teniendo que hay tricompartimental. Eso puede llegar a durar días. Tengo que tener cuidado si mi distribución es tricompartimental, porque el paciente puede llegar a acumular ese medicamento y tener efectos adversos. ¿Qué altera la distribución? El volumen real de la sangre, gente. Y las proteínas. ¿Te escucho? Pode repetir, por favor? Los modelos, claro. Isso. Modelo monocompartimental. Apliqué el fármaco y la distribución es rápida, uniforme. Letra A, el primerito arriba. Puse y ya está por todo el cuerpo. El de abajo. Le puse, primero se va a los órganos más irrigados y después se distribuye uniforme. O sea que, gente, la duración, el inicio de duración va a ser diferente. Y el tricompartimental lo que tiene es, le puse, se distribuye a los irrigados, después se equilibra y después se acumulan ciertos órganos. ¿Bien? Eso es útil cuando yo quiero que el fármaco esté en ese órgano, pero no es útil si eso va a ser un efecto adverso. ¿Bien? Distribución tiene que ver entonces con líquido y con proteínas. Paciente que tiene más líquido, básicamente es lo que estoy diciendo acá. Paciente con aumento de peso, con ascitis, paciente que tiene eventualmente alteración con el acúmulo de líquidos, que tiene derrame pleural, que está hinchado, que está en la sarca. ¿Ok? Paciente con cambios de proteínas, hablamos de los hipoalbuminémicos, niños, viejos, cirróticos, nefróticos. ¿Sí? Esto sería alguno de los ejemplos. Esto ya es como que unir un poco de clínica médica,
unir un poco de patología médica con la distribución de los fármacos, porque acá te está contando fisiológicamente y patológicamente cómo es que puede disminuir la albúmina. Patológicamente la cirrosis, los abscesos, la histoplasmosis, cualquier cosa que me dañe el hígado. Y fisiológicamente, eventualmente, ¿qué va a causar una disminución de eso? De repente, alguna condición de la vida, que puedo llegar a tener una proteinuria leve, solo que no va a ser relevante. Una maratón te puede hacer orinar un poco de proteínas de forma fisiológica, pero eso después se recupera. Aumento, se recupera, porque justamente si te acostumbras el cuerpo, forma más proteínas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener eso. Otras situaciones patológicas, hasta enfermedades psiquiátricas te pueden alterar eso. Así que no es para saber de memoria, esto escapa de mi materia, pero es para que entiendan. Cualquier enfermedad que altere las proteínas va a tener repercusión en la distribución. Metabolismo hígado, gente. Pensé en metabolismo, pensé en el hígado. Convierte en metabolitos activos o inactivos. Eso es lo que hace el hígado. La mayor parte allí, a veces hay fármacos. Ustedes van a estudiar, por ejemplo, anestésicos. Van a estudiar sedantes. Hay fármacos anestésicos que se metabolizan en la sangre. Doctora, ¿a mí qué me importa el anestésico que se metaboliza en la sangre? Que les digo dos nombres. Remifentanilo, es un opioide. Propofol, un anestésico. Son dos drogas que el paciente le aplico y cuando yo apagué ese medicamento, porque él se va por una bomba, apagué el medicamento y el paciente ¡pum!, se despierta. Se acabó la sedación. Claro que después de una repercusión por el hecho de haber estado sedado, el cerebro tiene que adaptarse, pero él ya no está bajo efectos de la droga, ¿sí? En cambio, si yo uso una droga que tiene un metabolismo más lento, yo apagué el sedante y el paciente sigue sedado. ¿Por qué? Por toda la duración y hasta que termine de metabolizarse ese fármaco. Entonces, importante conocer si el metabolismo es hepático, como la mayoría, o si es raramente en la sangre, en el riñón. La fase del metabolismo hepático porque es lo más común. Hay dos fases. Primero, las sustancias que van a eliminarse, esas sustancias tienen que ser más polares y más orinables, ¿ok? Más hidrosolubles. Se hace un proceso de oxidación, reducción, hidrólisis. Y bueno, esto es bioquímica, no tengo que aprender de memoria, tengo que saber que hay una fase 1 y una fase 2. Punto. Fase 1 le convierte en un fármaco más fácil de eliminar. Eso es todo. ¿Bien? Entonces, eso se hace a nivel hepático, tiene que ver con citocromo P450 y se originan radicales libres. Ay, qué lindo, eliminé mi fármaco. Radicales libres, esos son tóxicos para el ser humano. Y ahora, doctora, ¿qué hago? Yo no puedo dejar el fármaco para siempre en mi cuerpo, tiene que eliminarse. Eso ni decidimos nosotros, gente. Eso mi cuerpo sabe. Tomé el medicamento, dio un tiempo específico, él empieza a metabolizar. Problema con eso, radicales tóxicos. Ay, doctora, nunca más voy a tomar ningún fármaco, ni voy a indicar a nadie. Indicamos, problema es la polifarmacia. Problema es el paciente que se automedica. Problema es el paciente que tomó el fármaco y se fue a tomar su cerveza como siempre. Ese es el problema. ¿Ok? Segunda fase. La segunda fase, bueno, el fármaco tiene que modificar el tamaño. Se acopla a un sustrato y entonces es más fácilmente eliminado. Problema con la segunda fase, requiere energía. Ya habíamos hablado de energía en el transporte cuando hablamos de absorción. La energía, gente, no hay cuando el paciente tiene fiebre, cuando el paciente está séptico, cuando el paciente está en choque, cuando el paciente está grave. Se pierde un poco esa energía. ¿Y qué hago, doctora? ¿No le doy remedio? Claro que le doy, pero tengo que tener en cuenta que lo mismo que yo le estoy medicando va a terminar generando radicales tóxicos. Y sí, por eso se mueren los pacientes muy a pesar de que le ponemos los medicamentos cuando están internados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el metabolismo basal está alterado. Bien. Factores que pueden alterar y la edad siempre. Muy joven, muy viejo. Peligro. La circulación. ¿Cómo la circulación? Estamos hablando del hígado. ¿Cómo llega la sangre al hígado? Por la circulación, por la propia absorción intestinal. Recuerden que la sangre viene del sistema porta y claramente la arteria hepática. Arteria, la vena está allá arriba, saliendo la vena cava. Y acá integramos otra vez anatomía.
Recuerden, somos médicos, ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, en el hígado, la circulación en general, mi paciente que está en shock hipovolémico porque sangró, ese paciente no va a tener un buen metabolismo, ¿sí? Los inductores enzimáticos, opa, estoy tomando un fármaco y me dieron otro. Ese fármaco favorece que aparezca un metabolismo más rápido, metabolito más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Tomé un medicamento A y después tomé un medicamento B. El medicamento B acelera el metabolismo del medicamento A. Eso es lo que se llama como interacción. Esto es para que ustedes entiendan a medida que estudiemos fármacos. Yo les voy a enseñar las interacciones, les voy a contar que dar un anticonvulsivante con un anticoagulante es peligroso, les voy a contar que dar un anticonceptivo con un anticonvulsivante puede ser peligroso, ¿sí? Y les voy a contar que dar un antifúngico por una infección por hongos con un anticonvulsivante puede ser peligroso. Eso es interacción, tiene que ver con inductores. Un fármaco A interfiere en el metabolismo de un fármaco B. Claro que la falla hepática, independiente de lo que yo le doy, es dañino. Finalmente llegamos a la eliminación, así como metabolismo es igual a hígado, eliminación es igual a riñón. ¿Sí? La mayoría de los fármacos se elimina por vía renal. Hay varias vías de eliminación, algunos se pierde por vía digestiva, pero la mayoría es por vía renal. La vía renal tiene que ver con la fase propia del riñón, el filtrado glomerular, la secreción tubular o la reabsorción tubular. ¿Ustedes saben, gente, cuántos litros de orina se forman por día? ¿Tienen una idea? Algo básico, rápido, piensen, calculen. 1,5 litros, 2 litros. 2 a 2,5. 2 y 2,5, claro, tiene que ver a veces con el consumo de agua, ¿no es cierto? Hay gente que tiene un horario del pipí, ¿verdad? Cada 3 horas está en el baño, está bien. Personas que no tienen vejiga, ¿no es cierto? Pero un promedio de 3 litros por día, 2, 3 litros, promedio, ¿sí? ¿Saben cuántos litros se filtra por día? ¿Recuerdan cuánto era el filtrado glomerular? El filtrado glomerular es por minuto, ¿sí? Ah, por minuto? Así se estudia filtrado, tasa o talla de filtración glomerular. ¿Recuerdan el número? 150 a 180 litros. 125 es. Está cerquita ahí, está cerquita. 125 ml, más o menos, por minuto, 7 litros por hora. 180 litros por día. Eso es lo que se filtra en el glomérulo. Y todo eso se pasa. Lógico que eso se vuelve a reabsorber, gente. Porque si no se reabsorbía, nadie puede orinar 180 litros en un día si solo tenemos 5 litros de sangre, ¿verdad? Circulando. Entonces la embarazada tiene 6, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa con el riñón? Esto es fase normal del riñón. Cuando el paciente tiene una alteración renal, automáticamente se altera la eliminación del fármaco. ¿Ok? Resumen de la eliminación. Función renal. Farmacodinamia no es un tema mío, pero voy a englobar un poquitito. Yo les decía que farmacodinamia, después que pasó por todo ese proceso, el medicamento tiene que actuar. Y me decían, primero viene la farmacocinética, después la farmacodinamia. ¿Cómo así? Si yo ya absorbí, metabolicé y eliminé, ¿cómo que ahí recién va a actuar? Entonces, el único concepto que quiero que tengan es que esto es al mismo tiempo, gente. Absorbió, llegó la biofase y ya empieza la farmacodinamia. Está trabajando, ya empieza a metabolizar. Se eliminó, ya tocó la otra dosis, ya volvió a absorber. Es un ciclo, es al mismo tiempo. Para que la potencia del fármaco sea correcta, el mecanismo que yo elegí tiene que ser correcto. Ay, doctora, no entendí nada. Tengo una bacteria que yo le quiero matar. La bacteria tiene una pared celular. Cuando yo le quiero matar con un antibiótico que rompe la pared celular, yo soy lo máximo. Penicilina para un estreptococo. Maravilla, se curó la garganta. Ahora, tengo una bacteria que es un micoplasma, que no tiene pared celular estructurada. Ahí yo le doy el mismo antibiótico. ¿Cómo le voy a matar
rompiendo la pared si no tiene pared. Ah, doctora, pero se absorbió bien, no hay interacción, se elimina, se metaboliza, pero el mecanismo de acción que yo elegí no es útil en ese caso. Hay que es importante saber la farmacocinética y el mecanismo de acción de los fármacos, que es la farmacodinamia. ¿Qué era mecanismo de acción? Lo que el fármaco le hace o hace dentro del cuerpo del paciente. Entonces, hay varias formas de actuar, sea una molécula, células, eso se llaman órganos diana, órganos albo, ¿está bien? Y recordar que cuando nosotros hablamos del esquema general de farmacología, yo tengo la dosis y tengo la concentración, eso es farmacocinética. Cuando llegan al sitio de acción, y el hecho del transporte, eso es farmacodinamia, pero lógicamente una vez que está ahí tiene que eliminarse, vuelve a ser farmacocinética. Entonces, básicamente, llegar a que trabaje ya en la punta de la ola es la farmacocinética, pero para que él pueda deslizar y hacer su efecto, es la farmacodinamia. A medida que eso va pasando, yo tengo el efecto máximo asociando las dos variables. Se entiende que es al mismo tiempo, no tiene lógica decir que primero es la farmacocinética, que viene algo más estático, porque es mi cuerpo actuando en el medicamento, con relación al mecanismo de acción, que es el medicamento actuando en mi cuerpo. Gente, eso es al mismo tiempo. Bien, potencia del fármaco tiene que ver entonces con la concentración. Nosotros hablamos de una concentración del fármaco, pero hablamos del efecto del fármaco. No necesariamente la mayor concentración es el mayor efecto. Por eso siempre hay un rango. No les voy a aprender, les voy a obligar a saber el nombre de las curvas, es para que ustedes entiendan a qué se refieren los términos. ¿Sí? Mecanismo de acción, tampoco me voy a meter, esto es algo que van a estudiar los diferentes tipos de receptores, que es un agonista, que es un antagonista, que es un ligando, ¿está bien? Eso es lo que van a entender cuando hablen del efecto de dominio o mecanismo de acción. Todo eso va relacionado a la farmacocinética. Finalmente, podemos decir que es importante saber toda la parte bioquímica, pero la farmacología va muy relacionada a toda la medicina. No es solamente saber un medicamento, sino todo estaría solucionado. Ni habría pandemia si existía medicamento para todo, ¿eh? Entonces, conocer que saber al paciente y entender los cambios de estilo de vida es crucial. Es importante conocer lo que hace mi paciente para yo poder saber si hay o no una enfermedad, si va a tener o no relevancia en el fármaco que yo doy. Es importante saber qué tiene mi paciente para medicarle. No voy a salir disparando ahí contra todo. Diagnóstico preciso forma parte del proceso de inicial antes de prescribir un fármaco. Una vez que yo prescribí, está la certeza del cumplimiento terapéutico. Si el paciente no cumple, ustedes vieron que los horarios tienen que ver para el tiempo y velocidad de absorción. Eso va a determinar Cmax, Tmax, latencia, duración de la efectividad. Todo eso también se ve influenciado por la variabilidad de mi paciente. Si yo tengo un paciente que tiene insuficiencias, patologías, fallas, no tiene proteínas, no funciona el hígado, el corazón, o simplemente mi paciente está con una diarrea, o simplemente el fármaco tiene efecto de primer paso, yo no consideré eso para la biodisponibilidad, me quedo atrás y nunca voy a llegar a la efectividad. Llegué a la efectividad, siempre considero que eso debe ir a la par. A medida que se va absorbiendo, se va metabolizando el fármaco y eliminando. Si no consideré nada de eso, puedo caer en el espacio tóxico. Pero no se olviden, muy a pesar de todo esto, nosotros no nacimos para tomar medicamentos, nacimos para estar sanos. Muy a pesar de tener todos los cuidados, los fármacos pueden llegar a causar efectos tóxicos. Así que lo importante es que yo pueda minimizar y primero no hacer daño, evitar dosis erradas, considerar el paciente ideal y recuérdense que ustedes son médicos, ya están en la fase de bajada. El problema es que fármaco puede hacer que recibir el título demore un año más. Ojalá, porque es complicado ese tipo. Falta 365, imagínense si tienen que agregarle más, no sé cuántos días. No, va a ser muy complicado. Está llegando, falta 800 días y va a tener que sumar, va a quedar bien feo en la camiseta.
más 365 si no pasan fármaco. Entonces, mejor estudiar y pasar. ¿Les parece? Bueno, gente, este es uno de mis lugares favoritos del mundo. Acá se iba Elvis Presley a componer algunas de sus músicas, así que por algo él se inspiraba, creo que yo también me inspiré. O sea, pena que no tenía un buen celular para tomar una mejor foto, pero aún así se ve que está bonito el lugar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Não, prof. Nada. Por enquanto, não, mas quando eu estudar tudo isso de novo, vão surgir muitas perguntas, prof. Tá doido, que matéria difícil. Interesante, una materia interesante. Muito interessante. Ok. Se dan cuenta que acá se suman muchos conocimientos. Viste que acá ustedes van a integrar un poco fisiología, van a integrar un poco de embrión, conocer algo de anatomía y siempre sumar lo que es bioquímica y fisiopato, tratar de entender las consecuencias de las acciones de los fármacos. ¿Está bien? Assim mesmo, vale, prof. Graças. Dale, gente. Bueno, estamos sin